Recientemente en Netflix se estrenó una nueva película que se llama Los dos papas, una película dirigida por Fernando Meireles, si mal no me equivoco, si así se pronuncia el nombre, ¿no? Director conocido por la película Ciudad de Dios, una película del 2002-2003, si mal no recuerdo, que no vi todavía y me gustaría verla, siempre me la recomiendan, pero bueno, esta vez vi una película de él, creo que es la primera que veo de este caballero, y me pareció un proyecto bastante interesante, protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Anthony Hopkins vendría a ser el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, muy conocido, y de igual manera Jonathan Pryce interpretaría el papel de Jorge Bergoglio, el Papa argentino. ¿Cómo no lo voy a conocer? Soy de Argentina, obviamente, ¿no? Se habló de eso muchísimo hace unos años. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de la película, me gustaría primero tirar un poquito de contexto de dónde me encuentro yo parado. Primero que nada, no soy una persona muy espiritual. Respeto mucho la religión del catolicismo, me parece que en algunas oportunidades se pueden tomar algunas enseñanzas que nos deja el catolicismo como virtudes y eso me parece algo bastante bueno, pero también hay muchas cosas que criticar y la película más o menos trata de esto, ¿no? De las virtudes que tiene que tener un obispo, que tiene que tener un cardenal, que tiene que tener la figura más importante dentro del catolicismo y también las controversias que da. Después otra cuestión que toca la película, algo muy conocido en Argentina, es el tema de la dictadura, que fue, bueno, un momento muy importante que hasta el día de hoy sigue siendo una temática bastante controversial. La película se mete un poquito de esto, le dedica unos cuantos minutos de la película para explicar más que nada el contexto de Bergoglio. Pero bueno, es decir, lo que quiero decir con todo esto que estoy contando como antelación es que más allá de los sucesos polémicos que pasan en la actualidad y todo eso, yo esta película la tomo más que nada como si fuese como película, no me quiero meter de lleno en la cuestión controversial que pueda traer. Primero que nada porque no estoy muy informado y no quiero hacer el ridículo. Y segundo porque siento que no viene a colación con una película que a fin de cuentas siento que es muy inofensiva en varios aspectos. También algo que quiero mencionar es que la vida tanto de Ratzinger como de Bergoglio yo no las conozco del todo completamente. Yo no soy una persona muy metida en lo que sería la historia de ambos personajes. Es decir, la película trata más que nada de las interacciones entre estos dos papas. Literalmente, lo más importante de esta película son los diálogos que tienen estos dos personajes. Y no sé si habrá sido tan así en la vida real. Yo estaba leyendo justo un artículo antes de ponerme a grabar que decía exactamente esto, ¿no? De que hay críticos que ven esta película, que son críticos de cine, que saben la historia de lo que sucedió y demás, que dicen hay muchas aristas que se tocan en la película que no representan la realidad de lo sucedido. Yo lo acepto eso. Es una crítica válida, me parece, para la película, a fin de cuentas, porque me parece también que intentan ser un poquito biográficos, como te muestran lo que sería contenido de noticias que pasaron en realidad, muestran, por ejemplo, sucesos que han sucedido en la televisión, que han sido grabados, al estilo Narcos, otra serie de Netflix. Entonces la película intenta demostrar como cierta verificidad con respecto a esta temática. La gente que más sabe dicen que, bueno, entiendo que quieren hacer una película, dejar un lindo mensaje, pero esto tampoco fue tan así. Hay algunas cosas que les pegaron, hay otras que no les pegaron, yo quería también tomar eso en consideración en un comienzo. Pero bueno, ahora hablemos específicamente de la película. La actuación de Anthony Hopkins me gustó bastante junto con la de Jonathan Pryce, que lo conozco de la serie Juego de Tronos, es decir, Anthony Hopkins lo conozco de muchas películas más, obviamente, ¿no? Pero a Pryce lo conozco como el Gorrión Supremo, me pareció muy conocida su cara y me parecieron los dos tenían muy buena química cuando estaban hablando. Como dije, o sea, quitando el hecho de que todos estos encuentros hayan sido canónicos o no, me gustan las interacciones que tienen entre ambos. Yo creo que la película es más interesante al comienzo. Quizá va bajándome un poquito el interés al final porque a fin de cuentas dura 2 horas y yo no sé si debió haber durado tanto, pero por ejemplo las dos interacciones que más me gustaron fueron las del comienzo, cuando están hablando en el jardín, que se están cuestionando porque un papa es más conservador, bueno, el papa, ¿no? El papa es más conservador, quiere seguir más lo que sería el dogma católico, está siendo criticado también por las polémicas que se han generado
por la gente con la que se juntaba y demás. Y el otro, el que sería el cardenal Bergoglio, sería como una especie de... Sería como una especie de sacerdote mucho más liberal, por así decirse. Intenta comprender el mundo fuera de lo que serían los muros de la iglesia. Esa es una crítica constante que se tiene en esta película. Entonces, por ejemplo, el primer diálogo que tienen ahí en el parque vendría a ser que uno tiene ideas un poco más modernas con respecto a cómo llevar la iglesia para que la gente no se siga alejando porque se estaban perdiendo seguidores, y el otro dice no tenemos que ceder porque las ideas estas que tenemos nosotros se vienen fundamentando hace ya cientos y cientos de años. Y un diálogo que me parece muy interesante que lanza Bergoglio es el hecho de que, por ejemplo, los ángeles recién se empiezan a mencionar en el siglo V, y después aparecen constantemente ángeles, que los papas se casaban hasta el siglo XII, creo que menciona, a menos que me esté equivocando, cosa que desde ese entonces hasta la actualidad ya no se puede hacer. Es decir, su argumento vendría a ser que la iglesia constantemente va cambiando, teniendo en cuenta siempre el mensaje divino de Dios. Eso es lo que yo terminé tomando de la película. Que tampoco hay que cerrarse porque a fin de cuentas el mundo también va cambiando. Y si uno se cierra del mundo va a perder los seguidores y la fe de Cristo puede que empiece a disminuirse y demás. Entiendo bastante igual el contexto de Benedicto XVI. No estoy de acuerdo con algunas cuestiones, pero lo comprendo a su personaje y creo que eso es lo más importante de la película, porque yo con otras cosas, por ejemplo, con Bergoglio, la verdad que no las comparto. Pero creo que eso es lo importante, ¿no? No es que la película intenta, al principio más que nada, ¿no? Intenta decirnos este lado es el bueno, este lado es el malo, sino que es una especie de debate, ¿no? De cómo podemos llevar la iglesia para adelante. Ya para el final de la película, obviamente que se santifica mucho más a Bergoglio, es un papa mucho más popular de lo que fue Benedicto XVI. Y bueno, se muestra, por ejemplo, que Bergoglio tiene como mucho más contacto con la gente, le gusta hablar con las personas, les gusta más conocerlas y no estar tan encerrado en lo que sería la mecánica básica del papel de un papa. La segunda interacción que me gusta bastante es cuando están los dos cerca de un piano, están hablando, viste, de la vida de cada uno, cómo sienten la voz de Cristo. Una de las cosas que me gustan de la película es el hecho de que Benedicto XVI, por ejemplo, nos cuenta cómo se divierte en la actualidad, es decir, mirando tele, come solo, le gusta más que nada comer solo, qué shows le gusta ver, qué música le gusta, cuenta también un poco de cuál es el contexto de por qué le gusta tocar el piano. Al mismo tiempo Bergoglio cuenta de cómo llegó a interesarse con lo que sería ser un padre, con la misión, viste, de ser católico y demás. Y me parece interesante el diálogo. El diálogo es muy, muy, muy bueno en esta película. Por lo menos en las primeras partes me gusta bastante. No es tanto un tira y afloja, sino dos personas conociéndose. Ahora de vuelta tengo que tomar en cuenta de que puede que no sea del todo verídico y a algunas personas les llega a molestar esta alteración, ¿no? De lo que vendrían a ser sucesos que, bueno, no se están cumpliendo al pie de la regla. Yo quizás en otro contexto, en otra historia o con otro personaje histórico que yo conozca, sería un poquito más rudo con la película y diría, no, esto no es así, esto es así, porque me parece que están, yo qué sé, asesinando al personaje para transmitir otra clase de mensaje. La verdad que en esta situación, debido a mi ignorancia con respecto a lo que sería la vida papal de ambos papas, no me cuesta mucho tomarme la película como un insulto. Yo creo que a fin de cuentas lo que busca es tomar un mensaje más positivista, un mensaje más misericordioso de lo que vendría a ser el Papa, de que, por ejemplo, un mensaje muy lindo que deja la película es el tema del pecado. El pecado, Anthony Hopkins o Benedicto XVI lo llama una especie de mancha, una mancha que una persona siempre va a llevar siempre. En cambio, Bergoglio menciona que el pecado para él vendría a ser una herida que tiene que ser sanada. Entonces el pecado puede redimirse a fin de cuentas, uno puede cambiar como persona. Y también, por ejemplo, en una de las terceras conversaciones más importantes que tienen los personajes, donde Bergoglio cuenta el pasado con la dictadura, nos muestra también toda la carga que lleva en sus espaldas por arrepentimientos que tuvo en el pasado, por gente a la que él piensa que falló y demás. Me parece que le da un poquito más de humanidad al personaje, de que tampoco es perfecto, tuvo
su etapa en la cual era como mucho más conservador, la gente lo llamaba cobarde. Yo la verdad no estoy de acuerdo en ese contexto. Yo creo que cuando se trata de vida o muerte uno tiene que jugar muy bien las cartas. También salvó gente a su manera, pero bueno, la película nos muestra este pasado del cual el Papa Bergoglio, la verdad, se siente bastante incómodo, pero es algo que siempre lo mantiene mirando hacia adelante como algo que no quiere que se repita. Hay un momento muy lindo igual en la película que a mí, la verdad, mira, yo no soy de emocionarme mucho, la verdad, no es que tampoco me puse a llorar, no, obviamente, pero me pareció una escena bastante fuerte, muy bien llevada, en la cual, bueno, cuando el Papa Francisco de joven, bueno, más o menos hace las paces con otro sacerdote con el que tuvo una especie de... Pasaron cosas entre ambos y creo que deja un lindo mensaje de la paz sea contigo. Ahora, yendo un poco más a lo técnico, la película me pareció que estaba bien. Cinematográficamente no me pareció la gran cosa, es decir, con esta intención de hacerlo más un documental me pareció que algunas escenas parecían que eran un poquito normales, no me parecía nada del otro mundo. También hay algunos cortes durante los diálogos que me parecieron bastante raros, porque yo pienso, claro, están cortando, tenemos una toma, por ejemplo, no panorámica, pero de los dos personajes hablando, y hay como un corte en una escena, y me llamó la atención porque, bueno, están como haciendo que está pasando rápido el tiempo y por eso estamos viendo cortes, pero no solamente en una sola ocasión, eso me llamó la atención. Y después, la cámara a veces suele moverse mucho cuando los personajes están quietos hablando, y hay una escena en la cual no sé por qué la cámara decide moverse tanto, que está hablando Bergoglio cuando era joven, en blanco y negro, que ese detalle me gustó bastante. También cambian lo que sería, en vez de ser pantalla completa, vendría a ser como se veían antes los videos en pantalla más cuadradita. La cámara se mueve muchísimo se mueve, parece casi una película de acción y me molestó bastante ese detalle. Pero después, en el resto de la película me parece que es bastante serviciable. Si la recomendaría, la verdad que creo que sí. Es decir, no me parece una mala película así para presenciarla una vez. No creo que la vea nunca más de vuelta. Me gustó el mensaje que dejaba en parte, como este de la misericordia, que me parece que es una muy buena virtud que debería tener la gente, a fin de cuentas. Más allá de que yo no soy una persona espiritual, como dije anteriormente, pero me parece que es una buena virtud eso de escuchar a los demás, el encontrarse uno mismo. A pesar de que yo no soy una persona muy espiritual, comprendo la importancia que le puede traer a una persona el concepto de la religión. Y en este aspecto yo creo que la película cumple en eso. Pero también está la temática de que puede que no sea 100% verídica y estén cambiando algunos sucesos para hacerlo más película, un poco más emocionales, porque si no quizás no habría trama. La verdad que no sé si tuvieron esta clase de interacciones como si fuesen tan amigos. Pero bueno, la verdad que creo que la recomendaría la película, la verdad que sí. Le daría una oportunidad. Siento que se hace un poquitín larga, la haría un poquitito más cortita nomás.